España, personajes históricos no admiten errores históricos o no admiten su pasado. Y de esto es lo que le quería preguntar un poco a Reyes. ¿Tú crees que lo que estamos hablando aquí del dopaje se puede asimilar un poco a lo que querías hablar tú en aquella tribuna y sobre todo el valor del honor en España, porque España es diferente en este sentido? Bueno, en España la figura del arrepentido es extraña, es rara, por la misma razón que hay políticos corruptos que no dimiten, por la misma razón que hay intelectuales de mi generación que han sido líderes carismáticos de la izquierda y nunca quisieron reconocer su pasado falangista. Y España es un país especial porque es un país muy religioso, pero que tiene miedo a palabras como culpa o arrepentimiento, y es un país de muchas tradiciones, pero tiene horror a la memoria. Entonces, esto no es, por lo tanto, un problema que afecte solo a los ciclistas, ¿no? Esto es un problema cultural. Y entre las causas explicativas de este modo de ser nuestro, yo hablaría de causas castizas, causas propias, y otras causas generales que tienen que ver con la sociedad de consumo. Para que en esta primera intervención, para no alargarme mucho, voy a ceñirme a las causas, digamos, propias, nacionales, castizas, y yo diría que hay dos. Una, que España llega muy tarde a la modernidad, y la modernidad es progreso, y la modernidad significa, entre otras cosas, deporte de élite, excelencia social, y mientras otras sociedades, la francesa, la alemana o la belga, han llegado antes que nosotros a la modernidad y han sido conscientes de que la modernidad, el progreso, tiene un precio muy alto, y son conscientes, por tanto, de que no vale cualquier cosa, sino que hay que pensar siempre en ese costo humano y social del progreso. Pues en España estamos todavía deslumbrados por el fulgor, por el brillo de lo moderno, y eso hace que seamos muy ciegos a la hora de valorar las víctimas del progreso, mientras que otras sociedades ya son muy conscientes de que el progreso en cualquier orden, científico, político o deportivo, tiene un coste y por tanto hay que estar muy atentos a esos costes. Esa es una razón. La otra tiene que ver con nuestro pasado religioso, es decir, no es lo mismo una sociedad de origen católico que una sociedad de origen protestante. En una sociedad de origen protestante no existe la Iglesia, como existe la Iglesia católica, es decir, no hay ninguna distancia entre la conciencia y Dios. Y por tanto, hay que tomarse muy en serio la conciencia. Y por eso es difícil mentir. Uno se juega mucho, porque no hay una instancia amparadora, protectora, que te dispensa, te perdona, como la Iglesia, sino que es tu conciencia la que tiene que arreglárselas con su Dios. Y además en la tradición protestante existe la tradición bíblica, y en la Biblia es muy constante la relación entre la culpa y la libertad. Y por eso el reconocimiento de la culpa no es visto como una desgracia, no es visto como pues un marrón, sino que es visto como una actitud moral. Y se valora, por tanto, a quien se arrepiente, porque en esa sociedad, como digo, hay mucha relación, saben que hay una relación entre el reconocimiento de la culpa y el progreso moral, la libertad. Además, eso, digamos, en las culturas protestantes, mientras que en la cultura católica lo que importa es la apariencia, es la fama, es el buen nombre, es el honor, y esos son como escudos protectores ante los demás de la propia personalidad. De suerte que si uno reconoce que es culpable, pierde el honor, pierde la fama, pierde el buen nombre, y entonces está expuesto a que los demás le destrocen, empezando por los más propios. Entonces, son dos características muy diferentes. No quisiera alargarme más. Habría, como digo, otras causas que tienen que ver con esta sociedad de consumo y el lugar que ocupa en esta sociedad de consumo el deporte de élite, pero eso lo dejo para otra intervención. Gracias, Reyes. A la izquierda está Miquel Zavala, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada y la Liverpool John Moores University, y máster en alto rendimiento deportivo. Está aquí un poco porque, aparte de todo, ahora es entrenador de ciclistas, es entrenador en el equipo Movistar, pero está aquí sobre todo por un trabajo previo que ha hecho en la Federación Española de Ciclismo en un departamento de prevención del dopaje, y él ha tenido acceso directo, ha hablado mucho con ciclistas sobre todo sobre el asunto.
Yo quería preguntar un poco, una de las causas que alegan muchos deportistas para no confesar es la falta de sensación de culpa. Ellos dicen, yo hago lo que hacen todos, es el sistema, yo entro en un sistema. ¿Tú crees que es así o que hay un sistema, o sea, que cualquiera que quiera entrar en el mundo del deporte se hace en el sistema y con lo cual pierde el sentimiento de culpa porque hace lo que hacen todos? ¿O hay decisiones individuales y cada persona es un mundo y los deportistas personalmente tienen culpa a la hora de tomar esa decisión? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo lo primero dar las gracias por la invitación y además manifestar mi alegría porque esta iniciativa creo que es muy importante que no solamente el problema del dopaje se aborde desde la perspectiva biomédica, sino también desde otras, que posiblemente de no existir o de no abordarse, pues al final el problema se va a convertir de alguna forma en interminable. Cosa que, bueno, hay autores que sugieren precisamente esto, ¿no? Que realmente se puede paliar, pero que verdaderamente la trampa, el engaño es intrínseco al ser humano y bueno, va a estar ahí. Lo único que hay ciertos rangos, ciertos límites que se pueden considerar como tolerables. Dicho esto, y al margen, bueno, no quiero que parezca que voy a hablar de mi libro, simplemente comentar que el día 25 de abril se va a leer en Granada una tesis doctoral sobre prevención del dopaje, actitudes, conocimientos y creencias en deportistas de élite, porque considero que este aspecto se habrá olvidado de todo este problema. Por más dinero que se invierta en test biomédicos, en controles, en seguimientos, etcétera, que son necesarios, igual que la multa para el cinturón de seguridad, pues lógicamente ha hecho mucho bien, pero también hay que concienciar, hay que informar, concienciar o educar, ¿no? Al respecto de lo que me preguntabas, Carlos, es curioso porque hace bastante tiempo he encontrado muchos paralelismos entre el dopaje de los años 90, que posiblemente pueda considerarse la época dorada, por lo menos de la era moderna del deporte, y el dopaje académico en el mundo universitario. Entonces yo escucho a muchos doctorandos, a investigadores, justificar prácticas inadecuadas como pues, poner el nombre unos de otros sin saber defender lo que han escrito. Hay dopaje de todos los grados, ¿no? Hasta maquillar datos en un momento dado. Es decir, igual que hay pues, desde la típica pastillita hasta la hemotransfusión, etcétera, etcétera, justifican estos comportamientos diciendo que es la cultura, es lo que hay. Pero lo creen, es decir, lo que consideran es que si no lo hacen van a ir a concursar por una plaza, igual que quien va a rendir a una competición y va a ir con armas de juguete, no va a competir en igualdad de condiciones. Quien no entra en esa ruleta, digamos, pues de alguna manera se está autoexcluyendo. Lo que en su día era el síndrome del deportista no dopado, pues ahora también lo tenemos en lo que puede ser una época dorada en el mundo universitario. Y lo llaman trabajo colaborativo. Es que estáis equivocados, es que sois unos puristas, es que eso de, no, yo hago lo mío, no me pongas, eso es de románticos. Y bueno, le llaman trabajo colaborativo porque sus instructores, algunos directores, les han hecho creer que eso es trabajo colaborativo cuando realmente no lo es. Entonces, bueno, es curioso, pero hay muchos paralelismos y hablar de dopaje al final es hablar de trampa, triquiñuela y verdaderamente hay mucha gente que ha creído, como decía Lance Armstrong, la cultura era esa. Una cosa es decirlo o buscar justificaciones para amparar algo que conscientemente se sabe uno que sabe que lo está haciendo mal. Pero casos hay de todos los tipos y es cierto que creo que Operación Puerto fue un punto de inflexión muy importante. Con anterioridad y sobre todo en los años 90 había otro conocimiento y otra cultura y a día de hoy no podemos justificar las cosas como entonces sí se podía. Tenemos también aquí a mi derecha a Moisés Dueñas, que tiene 32 años y es ex ciclista y creo que a su pesar. Ganó el Tour del Porvenir en 2006 por delante de gente que ahora está triunfando y muy bien en el ciclismo, como el holandés Robert Geesing, Amel Moinard, Nicolas Roche, por ejemplo. Corrió como profesional en el Relax, en el Arbitouber, que es un equipo francés, en el Barro World, en el que coincidió con el mejor ciclista de ahora, con Chris Froome.
y con el que estuvo corriendo el Tour del 2008, justo el Tour en el que dio positivo por EPO. Después de ese positivo fue sancionado 2 años y se le ofreció la posibilidad de colaborar. Colaboró, dio nombres, dio apellidos, dio de todo. Se le redujo su sanción a 1 año, pero después ningún equipo la ha querido fichar. Estuvo 2 años en un equipo gallego amateur, en el Superpro, ¿no? Sí. Y ha estado 2 años en un equipo continental, que es un poco lo de tercera división, o sea, para ganarse la vida justamente el BH Burgos Monumental. Este año no la renueva el contrato. Yo creo que Moisés está arrepentido de haberse arrepentido. ¿Puede ser así? ¿O puedes contarnos un poco por qué crees que tiene sentido, que es mejor no arrepentirse desde tu experiencia? Bueno, buenas tardes. Pues en parte sí, no estoy arrepentido porque necesitaba más que nada contar lo que me pasó, ¿no? Lo que me sucedió, pues me quedé a gusto contando la historia que había detrás, y bueno, pues al final sí que te arrepientes porque es como enterrarte en vida, ¿no? Yo colaboro, al final pues sí que te prometen que te van a ayudar, que van a intentar que seas un ejemplo, ¿no? Que pues, no hay deportistas españoles, yo creo que he sido el primer deportista español en colaborar, y al final no ha servido para nada, ¿no? En lo que a mí se refiere, porque yo me tuve que recalificar en amateur. Al final el equipo Burgos, que es profesional, pues me fichó por lo que yo había hecho, por los resultados que había hecho. Pero los demás equipos, cuando yo colaboro, cuando yo voy a intentar correr en un equipo profesional, que creo que tengo la categoría suficiente para estar en un equipo profesional, pues te encuentras con que no le podemos fichar porque ha dado positivo y ha colaborado, ¿no? Como que es, no sé, como que un apestado hablando mal en el mundo del deporte. Entonces, ¿por qué no colaboran más deportistas? Pues no sé si a día de hoy no sé, al final es como decía antes, enterarte en vida, ¿no? Eso en mi caso. Entonces, pues hay que buscar otros métodos. Y precisamente para hablar de otros métodos y dar sentido un poco, englobar toda esta mesa, está con nosotros Enrique Gómez Bastida, desde hace un mes director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, o sea, de la Agencia Antidopaje, para resumir. Enrique es guardia civil, es comandante. Hace 8 años, cuando era teniente, dirigió la Operación Puerto, que creo que es la operación más importante que se ha hecho contra el dopaje en el mundo, por la cantidad de información que se sacó, por las muestras. Otra cosa es la peripecia jurídica y a dónde ha llevado el sistema español. Y desde la agencia, yo querría preguntarle, primero, estamos dando todo por sentado que es necesario el arrepentimiento de todos para construir el futuro, para seguir luchando contra el dopaje. ¿Qué argumentos o qué se puede hacer desde la agencia, o si creéis en esto, en el arrepentimiento, y qué vais a hacer desde la agencia un poco para fomentarlo, para evitar problemas como el del 6, por ejemplo? Bueno, lo que vamos a hacer desde la agencia. Yo creo que antes de responder a una situación concreta, como puede ser, ¿qué es lo que se va a hacer desde la agencia para dar respuesta a unos casos concretos, como puede ser el caso de Moisés Dueñas, o puede haber sido el pasado el caso de Jesús Manzano, o de otros deportistas de alto nivel, que estaban participando en competición, que se vieron retirados y contaron una historia que finalmente se demostró a todas luces que era cierta en gran parte, si no de forma completa. Yo creo que el mayor problema que nos encontramos desde la agencia viene fundamentalmente tanto del mundo del deporte como del propio aficionado o del propio espectador, incluso los patrocinadores, ¿no? Que es por qué es necesario conocer con profundidad todo un sistema de dopaje, ¿no? Y sobre todo por qué es importante conocer todo lo que ha ocurrido hasta ahora, por qué hay un punto de partida y por qué simplemente no nos conformamos con decir que ahora mismo la situación es diferente, ¿no? Miquel Zavala, y perdona que te cite para abrir el debate, y si me quieres interrumpir libremente, hablaba de la cultura de los años 90, que antes se asumía una serie de cuestiones que ahora son inasumibles, ¿no? Desde la agencia y ya desde la época de Ana Muñoz y de Martí de Burgo aquí presentes, y que les agradezco su asistencia hoy,
se venía escuchando que la situación actual del dopaje en el deporte, y fundamentalmente en algunos casos en el ciclismo, la situación es completamente distinta, ¿no? Que por qué se va a remover el pasado, ¿no? Tenemos que mirar al futuro, ¿no? Como dices tú, ¿no, Carlos? Y tenemos que construir un futuro desde la credibilidad y desde... Bueno, en realidad ese discurso no es construir algo desde la credibilidad, es desde la fe ciega. Y eso no es posible, no es posible ni desde la administración, ni desde el mundo del deporte, ni de los patrocinadores, ni de nadie que esté vinculado al deporte. No se puede pedir eso. Es necesario conocer lo que ha ocurrido y es igual que es necesario conocer lo que ocurre ahora para prevenir el futuro. Primeramente, por una cuestión es importante conocer el pasado, ¿no? El pasado es importante porque en los últimos casos lo que han demostrado es que la realidad del dopaje, y tú lo has dicho, ¿no? Forma parte de un sistema. Han puesto de manifiesto en la Operación Puerto del Caso Armstrong y en todas las demás operaciones policiales, tanto a nivel nacional como internacional, y las que no han sido policiales, lo que ponen es que el dopaje no es el mero consumo de una serie de sustancias, no, sino que forma parte de todo un sistema fraudulento destinado a alterar el resultado de las competiciones y que altera el rendimiento de los deportistas perjudicando su carrera directamente, lo cual incurre no solamente en la pérdida de títulos que alguien no gana, incurre en patrocinadores, en todo el entorno, en toda la administración y fundamentalmente en la calidad del deporte que nos afecta a todos, no solamente a un deportista. Es necesario, por lo tanto, para poder implementar las medidas futuras de prevención, como tú me decías sobre prevención y educación, conocer cuáles son los roles que desempeña un sistema de organización del dopaje, como pone de manifiesto el caso Armstrong. Se dice que los deportistas a veces se presentan como víctimas. Para conocer el rol de los directores deportivos, de los médicos, de los agentes, de los médicos otra vez, de los preparadores físicos, de los médicos también. Para conocer todo eso hay que tener en cuenta que hay que conocer profundamente cómo funciona un sistema organizado para poder implementar las medidas adecuadas, porque los controles, como tú me has dicho, no son una herramienta suficiente, aunque sí necesaria, para poder conocer la realidad de un problema. Eso es una de las cuestiones. Luego, ¿por qué es necesario conocer todo? Lo que no puede tener ningún deportista, ni actual, ni futuro, ni pasado, es pensar que el último día del último control, de la última competición, se acabó la lucha contra el dopaje y está libre de toda culpa. La lucha contra el dopaje, igual que ese esfuerzo de investigación científica, se esfuerza en revisar sus procedimientos. Hoy Ana Muñoz explicaba el nuevo Código Mundial. Está en continua revisión y citaba que hay artículos que casi se puede adivinar los nombres de las personas que están relacionadas con eso. Efectivamente, hace falta conocer la verdad de todo, de los años 90, de los 2000 y de los actuales. ¿Para qué? Para poder prevenir y para poder educar y saber en qué es lo que fallamos. ¿En qué fallamos? Moisés Dueñas cuenta una situación que es real, es así. Es alguien que colabora en un momento determinado a raíz de un positivo y surge una serie de problemas que se truncan su carrera. Pues la primera pregunta que hay que hacer es ¿en qué fallamos? Por tanto hay que conocer toda la realidad del señor Moisés Dueñas, de Jesús Manzano y de todos aquellos deportistas que hayan sufrido ese perjuicio. De ellos y los que no lo han sufrido. De los que corrían limpios y de los que no lo corrían. Y de todos sus entornos directamente. ¿Qué mensaje estamos dando si nosotros permitimos una ley, entre comillas, una ley de punto final, y que simplemente por el hecho de decir que las cosas son distintas actualmente, sin que nadie haya reconocido su culpa y haya asumido una responsabilidad? La culpa y la responsabilidad, como decía el señor Reyes Mate, al final son valores, y son valores que deben ser intrínsecos al deporte, igual que esfuerzo, disciplina, valor, compañerismo, todos esos deportes, responsabilidad y culpa, y no pasa nada. Esas son cuestiones que tienen que ir asociadas al propio mundo del deporte y tienen que ser promovidas lógicamente desde la administración, como no puede ser de otra forma, pero siempre apoyadas el mundo del deporte y todo lo que compone su entorno, y en esto me estoy refiriendo a organizadores, patrocinadores, sponsors y todas las entidades deportivas realmente relacionadas. ¿Vale? Yo no quiero... No, por si lo cuentas todo, no. Has hablado antes un poco de los aficionados, el mundo alrededor del deporte, que son al mundo, sí, de patrocinadores, que son un poco los más reacios a entrar en este tema. Hay, Reyes, hay como una noción de que hablar de lo malo hace mal a ese deporte. Por ejemplo, muchas veces se dice, no habléis de dopaje en los periódicos porque matáis al deporte. Entonces, aquí hay una especie de contradicción, ¿no? Hay que hacer mal antes, o ¿por qué es malo hablar de lo malo? Lo que hay es una enorme hipocresía social, ¿no? Una sociedad como la nuestra, profundamente consumista, necesita consumir deporte.
pero para consumirlo, para que el espectador disfrute con el deporte, tiene que ser un deporte, tiene que ser un esfuerzo agónico, heroico, extremo. Claro, para hacer eso se necesitan ayudas. Y lo que es hipócrita es, por un lado, exigir eso, exigir deporte heroico, y por otro lado, juego limpio. Esa es la gran hipocresía de la sociedad contra la que hay que luchar, por un lado, y por otro, como decía Enrique, ¿no? Ahora, Enrique Gómez, lo importante que es valorar moralmente estas actitudes críticas, autocríticas, ¿no? Normalmente pensamos que el arrepentimiento y la culpa son conceptos religiosos, ¿no? Y sin embargo son temas eminentemente cívicos, pero hay que entenderlos bien. La culpa no significa ofender a Dios, la culpa significa hacer daño al otro y hacerse daño a sí mismo. Entonces, reconocer la culpa es reconocer las heridas que uno se deja en sí mismo, ¿no? al hacer daño al otro compitiendo ilegalmente. Yo tuve la suerte de tener un seminario en la cárcel de Nanclares de Oca con estos presos de ETA que se reconocieron culpables. Y recuerdo que uno de ellos, ¿no? Picabella, me decía: yo no me quiero arrepentir, yo sé en fin, yo reniego de lo que he hecho, de los asesinatos que he hecho, pero yo no me quiero arrepentir, porque eso es religioso. Y yo le decía: no, el arrepentimiento no es religioso, el arrepentimiento es entender el daño que has hecho al otro y el daño que te has hecho a ti mismo. Y por tanto es aceptar un nuevo camino donde, si hasta ahora utilizabas la violencia para conseguir un objetivo político, te conviertas en un agente contra la violencia para fomentar la democracia. Entonces, en este sentido, yo creo que es fundamental para la salud moral de una democracia el sentido crítico, no solamente respecto, digamos, al mal juego en el deporte, sino en general en la vida pública, ¿no? Porque las leyes de punto final lo único que garantizan es la reproducción de la barbarie, la reproducción de la inmoralidad, la reproducción de la violencia o la reproducción de la ilegalidad. Moisés ha hablado antes, bueno, podéis intervenir todos y si tenéis ideas para debatir, o sea, no voy a estar preguntando por qué. Ha hablado Reyes un poco de la hipocresía de exigir a los deportistas esfuerzos heroicos, o sea, que tú el mareo lo subas más deprisa que nadie, a 40 por hora y todo esto, y que se te vea casi hasta morir en la carretera, y que eso os lleva a los deportistas a recurrir a sustancias prohibidas para un poco responder a lo que os pide la sociedad. Tú, cuando te dopaste o cuando usaste EPO, ¿lo hiciste conscientemente y buscando eso, o era porque pensabas que era la mejor forma de ser profesional? No, vamos a ver, yo cuando lo que hago es acudir, estoy en un equipo extranjero, entonces lo que hago es acudir a un preparador, porque yo mis entrenamientos los hago aquí en España, ¿no? Simplemente lo que hacemos los deportistas o ciclistas es, cuando hay una competición, pues te desplazas a esa competición para acudir ahí. Entonces yo lo que hago para llevar un seguimiento médico, entrenamientos, pues lo que hago es confiar en una persona, ¿no? Entonces yo le estoy pagando unos servicios para que él vele por mi salud. Simplemente lo que hago es confiar en él y eso es lo que... O sea, que no sabías que te estaba dando cosas. Claro, no. Y cuando a Moisés le detuvo la policía francesa, estuvo en calabozo como si fuera, como siempre se dice. Y en esos momentos, ¿qué pensabas? ¿De dónde te habías metido? O... Claro, es como una pesadilla. Imagínate el día que va la policía a la habitación del hotel a detenerte, pues parece que es la peor pesadilla que puedes tener. Pues a partir de ahí es todo, te tratan como un delincuente, la verdad. Te meten en un calabozo hasta que declaras ante el juez. Y bueno, pues a partir de ahí te da mucho para pensar, a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Pues entonces es cuando te das cuenta de dónde te has metido. A las personas, cuando colaboraste, diste nombres y apellidos, ¿esas personas siguen en el ciclismo? ¿Se les ha hecho algo? ¿Se les ha sancionado? ¿Se les ha perseguido?
Esas personas, bueno, yo, claro, colaboro con la Justicia de España, con el Consejo Superior. Entonces, pues, esa persona sigue, a lo que yo tengo entendido, sigue trabajando con deportistas, sigue teniendo un buen sueldo y sin embargo yo pues estoy haciendo todo lo posible para seguir pagando mi casa. O sea que yo soy el que he perdido todo y esa persona no. Entonces queda como el malo de la película, ¿no? Don Enrique es un poco sarcasmo, ¿no? O sea, que en estas situaciones, o sea, ¿cómo podemos animar, cómo se puede animar a los deportistas a colaborar? Bueno, más que animar, o sea, lo que se puede pedir a la administración es generar un marco, un entorno que facilite determinados comportamientos, fundamentalmente las colaboraciones, ¿eh? Pero la Agencia de Protección de la Salud, ni ningún órgano de la administración va a dar respuesta a una necesidad de colaboración, ni va a hacer que los deportistas colaboren, ni va a producir ese cambio. La agencia puede colaborar, puede participar, puede proponer, puede desarrollar un marco, puede dar una seguridad jurídica en determinadas situaciones. Puede estudiar los casos individualmente, pero hay una cuestión que yo creo que Moisés, aunque sea entre líneas, o por lo menos yo sí lo he entendido, hay dos cuestiones. Lo que yo no entiendo, que es el principal cambio es el mundo del deporte y su entorno inmediato. Él, por el hecho de colaborar, ha sufrido un rechazo de sus propios compañeros, ¿no? Como diría el profesor Reyes Mate, ¿no? De sus iguales, ¿no? La principal condena no ha venido de una sanción, que sí cumplió, sino que el principal problema viene de la condena, de sus iguales y los que eran sus compañeros, de sus directores deportivos y los que lo condenaron previamente, que es una sanción muchísimo mayor que la sanción prevista en la normativa administrativa. Luego ha hablado de que se denunció a un médico y se denunció a un entorno en el que está implicado en dopaje, ¿no? Él ha sufrido ese rechazo y, sin embargo, por la propia comunidad del deporte, él acaba de decir que ese médico sigue atendiendo a deportistas y, sin embargo, esa condena pública, eso no corresponde a la agencia. Los deportistas siguen acudiendo a ese médico. No se produce ese rechazo ni se produce esa estigmatización cuando nadie ha negado los hechos que Moisés ni ningún otro corredor o deportista, por hablar genérico, ha comunicado de forma previa. Entonces, el problema, y aunque la administración tenga la obligación de regular, colaborar, participar y proponer, la solución parte primeramente de los propios deportistas y de los propios entornos de los deportistas, que son los que condenan una vez más y de una forma completamente cruel y desproporcionada al que colabora en beneficio del que, sin colaborar, sin reconocer su culpa, sin asumir su responsabilidad, sigue trabajando en una misma línea, sin que nadie de ese entorno produzca ese rechazo. Y estamos en una situación actual en la que se dice que las cosas han cambiado cuando las mismas personas ni han asumido su responsabilidad ni han asumido ninguna consecuencia de esos comportamientos, y se tiene que creer que sin ningún tipo de acción y sin ningún tipo de modificación en todos estos años esos comportamientos se han visto aislados. Miquel, aquí estamos hablando un poco también del pelotón como un ente con unas leyes. La ley principal es la ley del silencio, y que la rompe se le considera traidor. Eso. ¿Cómo se podría romper? Tú que has trabajado también como profesor de exciclistas que son ahora directores y has hablado de estos temas con ellos, ¿hay voluntad de romper ese pelotón, que podría calificarse casi de mafia por el tipo de leyes que tiene? ¿O no hay voluntad de seguir? Porque al final hablamos del sistema, pero el sistema lo hacen las personas, no es algo que venga impuesto desde el cielo ni desde ninguna parte. Sí, la verdad que el problema es complejísimo, ¿no? Desde luego yo creo que la esencia de todos los fundamentos la plasma muy bien el profesor Reyes Mate, porque ahí radica un poco el comportamiento de las personas a todos los niveles, no solamente en el deporte, porque bueno, se le está pidiendo a un deportista que no juega con sanidad, que no juega con educación a nivel, digamos, extenso, que asume unas responsabilidades que en otros sectores importantísimos de la sociedad no se asumen. Es decir, quien debe dar ejemplo, quien debe legislar, quien debe ir por delante de todo esto, no está dando ejemplo. A día de hoy no está dando ejemplo, y creo que ese llamamiento tiene que quedar patente. Lógicamente, el problema es mucho más difícil. ¿Algo está cambiando? Sí, pero por desgracia los palos van por delante del cambio de actitudes. Es decir, la mano dura es necesaria, y hay que seguir siendo muy vigilantes, porque si no se vuelve de nuevo, estoy convencido que se vuelve de nuevo a la barra libre. Eso no se debe permitir.
pero hay que tener un poco esa responsabilidad individual, ¿no? Es decir, ¿yo podría ser profesor titular de universidad? Sí, hace años. Elegí no serlo. No de aquella manera. Esos doctores... Todo lo individual. Es que, claro, es complejo, pero parte un poco de en qué me quiero convertir yo o qué es lo que a mí me llena. Yo a Moisés le diría, qué mala suerte has tenido. Te ha tocado todo lo peor. De verdad, qué mala suerte. Yo ahora tengo la ilusión que no tenía antes como entrenador, porque yo iba a la guerra con palos y piedras. Yo entrené a Iñaki Lejarreta, un auténtico crack a todos los niveles. Él tuvo síndrome de deportista no dopado, y lo tuvo desde junior. ¿Ese síndrome cuál es? Pues yo no voy a llegar a nada, porque como nunca me voy a dopar. Y aún así entrenaba y trabajaba. Bueno, tuvo unas cualidades, con 38 hematocritos se puede conseguir un diploma olímpico también. También cómo juegan ciertas personas del contexto con la parte vulnerable que es el deportista, dándole valores mágicos, considerándose y haciéndose indispensables. No hacía falta preparadores físicos. Los malos médicos, porque rompo una lanza en favor de los buenos médicos, que son los que han quedado, porque ahora los sueldos son mucho más pequeños, las funciones están mucho más limitadas, no son los dioses, los gurús que eran entonces. Hay muy buenos médicos y desde la Asociación Española de Medicina del Deporte lo que se promulga es que se siga manteniendo el juramento hipocrático y esta ética profesional. Pero sí que es cierto que a uno le da mucha rabia ir hace unos meses al CAR de Sierra Nevada y ver allí, y lo digo sin ningún tipo de problema, de ver a Pepe Martí que está entrenando gente. A mí me da mucha rabia, porque yo tenía el síndrome del entrenador no dopado, o no dopante en este caso. ¿Y lo que te da rabia porque no lo conviertes en denuncia o en...? Bueno, ahí está, yo no tengo datos, no tengo pruebas, es decir, me limito a lo que se ha constatado posteriormente. Creo que no podemos ser tratar las cosas tan a la ligera, pero verdaderamente el problema radica un poco ahí, que no se puede tampoco frivolizar o creer que todo el que gana va dopado, que es la otra cara de la moneda. Entonces hay que ser cautos, hay que siempre actuar desde la prudencia, porque hay que denunciar, y de hecho una de las premisas, por ejemplo, en el equipo Movistar, que yo le he escuchado muchas veces, es si algún día tenéis cualquier sospecha, etcétera, etcétera, es decir, tonterías las mínimas, porque ahora el pan de muchas familias está en manos de un desaprensivo. Entonces, al final, por desgracia, ese tsunami que arrasó el ciclismo y que le tocó a Moisés, y una persona con mucho talento, que yo quiero alabar tu valentía, porque creo que como persona has ganado mucho, seguro que duermes mucho mejor, y otras muchas cosas buenas que te esperan seguro, pero ese es el problema, que no vemos el beneficio, a no ser que sea algo inmediato, o el pensar que no queremos ser el payaso de este anuncio de Mi Color, que a través de hacer las cosas mal se va deslavando, pero como es lo que todo el mundo debe hacer, que si no, eres tonto, ¿no? Dicho por algunos. Entonces, bueno, las cosas van cambiando, y puedo decir que en ciclismo hay muchos datos que así lo constatan, no solo velocidades promedio, sino que haya más preparadores físicos, menos gurús, menos médicos, más claridad, más planificación del entrenamiento. Sí, pero hacen falta datos, es decir, al final no nos podemos quedar con una declaración de voluntades. Hace falta constatar las cosas y estar muy vigilantes siempre, porque yo creo que si no, pues al final la cultura está acechando y puede volver en cualquier momento. Reyes hablaba un poco antes del pelotón, también casi como una mafia, como un grupo con las leyes, entre ellas la ley del silencio. Según tu experiencia, ¿este tipo de leyes solo se pueden romper desde el valor individual o socialmente se puede actuar desde fuera para lograr que se transforme? ¿No? ¿Sería posible? Desde el valor individual de cada uno, de yo me la juego, yo hablo. Yo me sumo de luego al reconocimiento de la valentía de Moisés, y estaba pensando en la figura de los héroes griegos. Los héroes griegos son los que mueren por la comunidad para que la comunidad alcance un nuevo paso, pero unos tienen que morir, ¿no? Ese es el destino del héroe griego, ¿no? Y muchas veces ocurre así en la sociedad, ¿no? Que tiene que haber alguien que desde un lugar preeminente pues llame la atención y despierta la conciencia de todos. Es importante, de luego, los casos individuales, pero esto solamente se va a resolver si la sociedad se pone en ello.
Y yo quiero aquí, no sé si es tema exactamente de esta mesa, pero yo tengo una sospecha, ¿no? Y por eso esa sospecha me hace pensar que es muy difícil luchar contra el doping y cada vez va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque de alguna manera cabe preguntarse si el deportista de élite dopado no prefigura el hombre al que aspiramos, hacia el que nos encaminamos. Yo estoy dentro de un proyecto de investigación europeo con biólogos sintéticos, y estos biólogos sintéticos son los más peligrosos de todos. Son los que piensan que ya se puede construir el ser humano, ¿no? Se le puede fabricar. Es la hipótesis sobre la que trabajan, convencidos de que ya pueden hacerlo. Entonces la Unión Europea entiende que este tipo de investigaciones son tan peligrosas que les obligan a que estemos ahí, filósofos, para que nos preguntemos algunas cosas, ¿no? Y una de las cosas que te preguntas es si realmente aspiramos a lo que estos biólogos anuncian, es decir, a un ser transhumano, a un ser donde la naturaleza ha sido alterada profundamente a través de mecanismos artificiales, y ese es el tipo de hombre al que aspiramos. Entonces, de alguna manera, el dopado tiene que ver con eso, porque tienen en común, digamos, la negación de algo que hasta ahora ha sido fundamental para la consideración del ser humano, para la posibilidad de la libertad humana, para la posibilidad de la moralidad. Y es lo que llamamos el nacimiento, la naturalidad. Hay una zona del ser humano intocable. Y solamente respetando ese sustrato, que está relacionado con el nacimiento, con lo natural, solamente a partir de ahí se puede hablar de libertad, de moralidad, de ser humano. Y sin embargo eso, para los científicos de este momento, ya está cuestionado. Ellos hablan de que vamos hacia el transhumano. Latino, el derecho romano, a mí me parece que efectivamente la figura sola, simple del arrepentimiento no es suficiente para reducir una sanción un 50%. Pero si del testimonio prestado por el deportista es prueba suficiente o conducente a afianzar la carga de la prueba en beneficio de esclarecer o un crimen organizado o una organización criminal o una red que vende sustancias o que está facilitando el suministro de las mismas, sí podía estudiarse esa posible reducción. Hay una contradicción porque las leyes no son perfectas, que si el Código Mundial Antidopaje prohíbe esa reducción de sanciones, médicamente las federaciones internacionales tendrán que hacer suyos sus principios del Código Mundial, y aquí podríamos reducir, pero en un recurso en alzada en la instancia supranacional quedaría sin efecto esa reducción del 50%. Por tanto, en lo sustantivo sí que se avanza, y yo creo que este será un fenómeno pues interminable, probablemente, pero como dice muy bien Mario Benedetti, si lo leéis en época de crisis, cuando tenemos las respuestas, hablando ya yo en términos de dopaje, nos cambian las preguntas. La lista de sustancias, la lista de métodos o de productos. Por tanto, ahora lo que tenemos son muchas preguntas por tanto, sin eso es parte del camino. Quería explicarlo. Muchas gracias. Quería aprovechar que está aquí el presidente de la Federación Española de Ciclismo para atracarle y preguntarle. La Unión Ciclista Internacional ha puesto en marcha una comisión de investigación y reforma en el ciclismo. Desde la Federación Española, ¿cómo vais a colaborar? O sea, ¿podéis hacer un trabajo conjunto con la propia agencia para animar a ciclistas a ir a ambos confesionarios, por así decirlo? ¿O cómo tenéis alguna idea? Y luego también quería preguntarte, todo esto que estamos hablando de que el ciclismo ha cambiado, ¿para ti ha cambiado? Tú que has sido también ciclista. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que el ciclismo, lo he dicho ya muchas veces y desde el año que llevo de presidente de la Federación, creo que ha cambiado y que está cambiando. No es un cambio radical, pero yo creo que es un cambio positivo. Miquel lo ha dicho también en esta mesa. Y yo creo que es un cambio porque están cambiando la mentalidad de los ciclistas, está cambiando la mentalidad de los médicos, de los directores y de todo el entorno del ciclismo, ¿no? Yo creo que el ciclismo sabe que ha hecho muchas cosas más, sabemos, y yo creo que el ciclismo también, todo lo que ha padecido es porque también los ciclistas han sido los primeros y pioneros en muchas cosas. El otro día, sin ir más lejos, en una reunión con el presidente, con Enrique de la Agencia y con otros presidentes de otras federaciones, pero alguno decía que este año era la primera vez que a ellos o a sus deportistas les habían hecho controles sanguíneos en un campeonato. Cuando en el ciclismo pues se llevan un montón de años haciendo controles sanguíneos o cualquier otro tipo de medidas, ¿no?
Yo el día que estuve aquí, Brian Cookson, y hay una buena relación ahora entre la Unión Ciclista Internacional y la Federación Española, pues creo que él ha tomado una buena decisión, que es separar lo que es la Agencia Internacional de Dopaje, de la UCI o como la quieran llamar, de lo que es la Unión Ciclista Internacional. Y yo por mi parte empecé con Ana cuando estaba en la agencia y era yo presidente, y lo he seguido manteniendo en 2 reuniones ya que hemos tenido últimamente Enrique y yo. Que yo también por mi parte quiero que sea la Agencia Estatal Antidopaje, en este caso, bueno, ahora mismo la Agencia para la Salud y el Deporte, en el deporte, es un nombre un poco que siempre enrevesado, la que se haga que también, digamos, partícipe y que no sea la Federación Española de Ciclismo en este caso la que tenga que sancionar o haceros, digamos, ese seguimiento a sus deportistas, ¿no? Yo creo que un órgano independiente, como ha hecho la UCI, y por eso es mi intención también, que sea un órgano independiente, ajeno a la Federación, la que siga. Él va a tener el apoyo, y lo sabe, y así lo he dicho, de la Federación Española de Ciclismo. Y creo que estamos haciendo, él sabe, porque ya que hemos tenido reuniones, bastante esfuerzo también en ese aspecto, y estamos haciendo seguimientos además especiales a un par de deportistas que pueden ser sospechosos, ¿no?, ahora mismo. Yo creo que esa es la actitud que vamos a seguir manteniendo, y lo que intentamos, por ese bien también, como ha dicho también Enrique antes, de esos patrocinadores que se han alejado del ciclismo y que necesitamos que vuelvan, pues de alguna forma que el ciclismo tengamos 2 o 3 años sin sobresaltos y que por lo menos vea a la gente que efectivamente se está haciendo un esfuerzo importante. Gracias, José Luis. Me dicen que el tiempo ha acabado hace un buen rato, pero no sé si alguno de los 4 queréis hacer un resumen final. No sé si nos vamos todos con la sensación de que quedan más preguntas que respuestas, o que hemos encontrado aquí algunas respuestas sobre la pregunta principal. Yo sí quería puntualizar que de lo que se hace mal se aprende o se debe aprender para que no vuelva a ocurrir, y que no haya más víctimas por el camino, como puede ser Moisés, y que con el tiempo se considere o se vea de otra manera que ahora pues posiblemente no somos capaces de ver. Yo quiero reconocer la labor de los cuerpos de seguridad del Estado y de la policía, que creo que bajo mi punto de vista hizo todo muy bien, pero las leyes no les acompañaron, o la circunstancia no acompañó al trabajo que se hizo. El tema del arrepentido, el deportista en España pone una balanza, tiene todo por perder y muy poco que ganar. Entonces, normalmente el arrepentimiento público no se va a dar. Me vale más un arrepentido en privado que está trabajando en el ciclismo actual porque los jóvenes no cometan esos errores, que el arrepentido público que lo hace para poder volver y seguir, si puede, haciendo lo mismo. Eso por otro lado. Y luego quiero volver a hablar de mi libro y decir que esta tesis doctoral con 14 artículos, 7 de ellos publicados en Impacto, es producto de una federación que cogió el toro por los cuernos en el año 2008, colaboró, como Javier Martín del Burgo sabe, muy directamente con la agencia, siguió colaborando después, y que posiblemente lo hizo, vamos a suponer, los que peor, pero creo que de ahí también llevamos una transición adelantada respecto a otros deportes, y creo que lo que nosotros hemos padecido nos brindamos a que todo el mundo se pueda aprovechar y que en positivo cerremos estos márgenes para que todo vaya mejor. Perfecto. Gracias, Miquel. Pues lo único, yo como resumen, ¿no?, que cuando se habla de lucha contra el dopaje parece que se trata de una persecución, y lo que se trata es un trabajo que se está realizando por la calidad del deporte. Y es un trabajo que se realiza desde, en este caso actualmente, fundamentalmente desde la agencia que tengo el honor de dirigir, y que es para el deporte, y es por el deporte. Y para eso cualquier tipo de solución, que hablemos de colaboración y demás, pasa por el deporte. Vale, simplemente eso. Si, Moisés, si tuvieras el problema que tuviste en 2008, ahora en 2014, ¿volverías a actuar igual, o conociendo lo que podría pasar, cambiarías de actitud? Pues creo que yo colaboraría, vamos, pero de otra manera a lo mejor. Lo primero no lo volvería a hacer, eso es lo primero, pero las cosas habría que hacerlas de otra manera. Carlos, perdona que interrumpa. Sí. Moisés, Te va a matar Rodrigo. No, Moisés. por favor. Yo de esta mesa me quedo con tu frustración, y eso me parece terrible. Yo te pido que vengas al consejo, que vuelvas. No sé si para lo mismo,
pero por lo menos quiero tener la oportunidad de que no te vayas con esa frustración. Nada más. Vale, muchas gracias. Y Reyes, ¿hay esperanza de, o está tan genéticamente metido en lo que es España la falta de arrepentimiento, hay esperanza de que por lo menos, no sé si cómo sigue el ciclismo, pero por lo menos en pequeñas áreas se pueda cambiar ese tema de ser? Bueno, primero agradecer que hayáis sentado a un filósofo a esta mesa. Eso es una obra de misericordia. Y después, lo que yo entiendo es que este problema no es solamente de deportistas, es un problema de la sociedad y no solamente afecta al pasado, un pasado que efectivamente hay que ver cómo se supera, no se puede pasar página, pero también al futuro, ¿no? Y por eso yo creo que este es un debate que tiene una proyección que desborda totalmente el campo del deporte. Muchas gracias a los cuatro y sobre todo al público, todos los que habéis estado aquí. Esperemos que os haya... Gracias. Las siguientes mesas empezarán con un cuarto de retraso, empezarán a las 5:15, ¿de acuerdo? Vale. Sí,